Zoom 95.5 FM. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, ya está con nosotros Nacho Lagarda. Después del corte vamos a comunicarnos también con Salvador Ávila para que no esté tanto tiempo ahí esperando en el teléfono, pero bueno, va a iniciar acá Nacho Lagarda. Pues Nacho, de nueva cuenta, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, 100 años de Luis Echeverría, un hombre que, bueno, siempre estuvo así como calladito, ejecutando todas las órdenes del poder en turno. Y bueno, Díaz Ordaz dice, este va a ser bueno, igual lo puedo mangonear. Y resulta que en cuanto es candidato, pues empieza a despotricar todo lo que él mismo también había ejecutado, ¿no? O sea, hablando de Luis Echeverría. Y dicen que se veía al espejo, ¿no? Díaz Ordaz razonándose y decía, qué pendejada he cometido, y como que llegó a pensar destituirlo de la candidatura, pero a final de cuentas no se animó. Bueno, ahí dejo eso. ¿Qué nos puedes decir sobre Luis Echeverría, Nacho? Bueno, antes de empezar quiero aclarar y que quede claro que vengo aquí a describir cómo fue su gobierno, no su persona, su gobierno, okay, en esos 6 años de esa época, en el entendido que quien analiza la historia la analiza a la luz de las circunstancias que existían en la época que gobernó. No podemos analizarlo de la perspectiva actual. Entonces, él fue un hombre en esa etapa de 70, 76, que gobernó, y a la luz de esas circunstancias hay que analizarlo. No lo podemos juzgar porque no sabía usar el internet, pues porque en ese tiempo no había internet. Estoy exagerando. Entonces, la primera característica de Luis Echeverría Álvarez era su fuerza y su potencia física y mental descomunal. Tan cierto es eso que llegó a cumplir 100 años. Pero en aquel tiempo era un hombre muy, muy fuerte. Muy activo, ¿no? Se dormía muy tarde y se levantaba muy temprano. Pero no ha habido presidente de la República con esa fortaleza como la de él. ¿Crees más que la del actual, de Don Peje? No. Es muy activo también, sí, ¿no? Sí, pero aquel duraba 11, 12 horas sin ir al baño, sin orinar, y no hay hombre de más de 60 años que aguante eso. Y él podía hacer eso y más. Y durar, si no trabajaba más de 24 horas, porque no tenía más de 24 horas el día. Esa es una. Y la otra es que siempre él, antes de llegar a la presidencia, siempre fue un hombre, digamos, sumiso, silencioso y callado. Eso lo hace que era ser muy astuto. O sea, antes de ser presidente. Antes de ser presidente, fue secretario particular, sí. Primer trabajo, aprendió mucho de sus jefes, oficial mayor acá y todos esos puestos, pero muy callado, silencioso y sumiso. Pensaban que ni siquiera sabía pensar. Y él usó esa estrategia astuta para convencer y caerle bien al presidente Díaz Ordaz, que era de carácter terriblemente fuerte e intolerante, y decidió por eso sumiso. Pues le salió tiro por la culata. Tiro por la culata. Era un hombre muy energético, muy fuerte y luego muy, muy aventado. Y tenía sus ideas del mundo de la época. Estábamos todavía en la Guerra Fría, el poder de la Unión Soviética, Estados Unidos, las revoluciones en América Latina, los dictadores militares en América Latina, un que otro populista en América Latina, Fidel Castro, que estaba fuertísimo en ese tiempo en el mundo ante el imperio norteamericano, la Unión Soviética metiéndose en América para hacer sus revoluciones, para implantar el socialismo en estos países. Pero era muy curioso, porque Echeverría yo puedo decir que era dual, o digamos bipolar, porque era candil de la calle y oscuridad de su casa. Él apoyaba las causas liberales, justas, estas revoluciones, apoyó muchísimo a Salvador Allende, y cuando le dio golpe de estado Pinochet, pues a todos estos refugiados se los trajo, recibió, ¿no? Y del mundo de América Latina, a la izquierda, era un hombre que hablaba se buscaba convertirse en un líder del entonces llamado tercer mundo. Los países jodidos
que ahora elegantemente se les dice países en desarrollo, pero siguen estando igual o más de jodidos. Sí, que no entraban, bueno, que él pretendía no entrar en el capitalismo, pero tampoco en el socialismo o comunismo, ¿no? Pues estaban en eso, pues porque era la época de la economía cerrada de los países, la planificación, la protección del Estado. Entonces, en ese escenario, él se buscó ser el líder de esos países liberales y poblaciones liberales. De hecho, creo este centro de estudios del tercer mundo, sí. Y que la Carta de Deberes y Derechos de los Estados pobres, todo esto, con idea, pues. Sí. Pero al mismo tiempo era un brutal represor de los movimientos revolucionarios, armados, socialistas, guerrilleros, como le queramos llamar, o sea, en México. de la verdadera izquierda, porque a las pseudo izquierdas como Carlos Fuentes, esas intelectuales así que ya sabes, desde aquí de arribita, los maició, ¿no? Es más, Carlos Fuentes llegó a declarar o Echeverría o el fascismo, ¿no? Es que el pensamiento humano no es blanco ni negro, va del extremo. Pero ellos mismos se autodenominaban como izquierda. Pues hay izquierdistas fifís, pues, y hay guerrilleros como Lucio Cabañas o como Fidel Castro, que ese es el extremo de la izquierda. Y eso se les iba. Y el extremo de la derecha es también pues Pinochet y la dictadura, Franco. Y hay derechistas moderados que van de todos los colores, y que cada quien haga su análisis y que se ubique donde está. Y repito, hay izquierdistas, entre comillas, fifís. Pero los hay como tales. Por supuesto que sí. Pues es que fifí es una actitud, ¿no? Y la actitud del fifí es porque hay fifís de esos. Te lo traduzco mejor. Nosotros le llamábamos izquierdistas de sobaco o de axila. Sí, pues los que traían el capital aquí en el axila, o leyendo el entonces periódico, era el 1+1. Había antes del 1+1, ¿cómo se llama? El País, El Día, no me acuerdo. Sí, el 1+1 es el que se convirtió después la jornada, la mayoría de ahí, ¿no? Antes del 1+1 había otro periódico, de izquierda, se supone. Bueno, traían el capital de Marx aquí y se la pasaban no voy a decir, en la cafetería. ¿En qué cafetería hay por el Boulevard Rodríguez? ¿Cuál? ¿La verdad? Era el que estaba enfrente, en que estaba en Mazón, abajo ahí, hombre. Ah, el tranvía. El tranvía. Sí. Ahí los veías haciendo la revolución. Pero hay que reconocer que también las revoluciones también las hacen los de las armas y los intelectuales. Sí. Entonces hay también revolucionarios de intelectualidad. Bueno, pero Fidel Castro, el Che Guevara eran intelectuales y también entraban a los chingazos. Bueno, pero por eso están en la historia universal. Sí. Entonces, Echeverría apoyaba a los movimientos revolucionarios, amiguísimo de Fidel Castro, pero acá era un brutal represor. Sí. Creó la Brigada Blanca y todos estos grupos de los halcones. Esos fueron un grupo para echarles macanazos. Estoy hablando de la Brigada Blanca que torturaba y desapareció, y el ejército. Ya hay más de 3,000 desaparecidos en este país que todavía no los encontramos, y están ahí, y todo esto que está todavía en los archivos ahí de Lecumberri, que si se los mencionan, pues lo odio. Pero también hizo una labor de Estado, creó instituciones, de las instituciones que se creaban en aquel tiempo. Por ejemplo, el CIDE, que está ahorita, él lo creó. La Cineteca Nacional, el Infonavit, tenía también una política social, pero también compró y creó muchas empresas paraestatales. Hasta bicicletas, ¿no? Hoteles. Sí. Pero en aquel tiempo era lo que se usaba. Hoy es una barbaridad, pero en tiempo se usaba porque era la economía regulada por el Estado. Y fue un pésimo administrador de lo que en aquel tiempo y siempre ha sido importante, que es la economía, las finanzas, la economía. Por eso llevó al país a una crisis económica, porque tenía una visión estatista del control de la economía, cuando ya se veía venir la economía global, que llegó 2 sexenios después de él, con De la Madrid. Entonces se le cuestiona, y será siempre cuestionado, por la brutalidad con que trató a los movimientos de izquierda, desde los liberales hasta los guerrilleros, y por la forma como trató a los izquierdistas de América Latina y de muchas partes del mundo. Era tan energético también, pues, que en aquel tiempo, pues, el avión presidencial viajaba y viajó por todos los países, 2 meses. Subía a toda la prensa ahí, intelectual, lo llenaba el avión, Lo ¿no? siguen subiendo, todos los presidentes. Pues ahora ya no, porque ya no los puede subir al avión comercial. Pero ya no hay avión, pero estamos hablando de los periodistas, todos. Y López Mateos también viajó mucho, y él hablaba.
y recorrió todo el medio mundo buscando hacer relaciones internacionales para convertirse en el líder, y quería ser secretario general de la OEA, después de la ONU. Pues eran los tiempos de estos personajes lucidos. Pero terminó el gobierno con una crisis económica que, después de tener 12 o 16 años de estabilidad económica este país, con Ortiz Mena como secretario de Hacienda, y conocimos a partir de entonces la palabra crisis. En esa etapa conocimos la palabra crisis y conocimos la palabra inflación, y supimos que el dólar valía ahora más de 12.50 pesos por uno. Eso es un resumen puedo decir, muy general. Muy bien. Vamos a ir a la pausa, entonces, una pausa comercial, y regresamos en 3 minutos. Nos conectamos con Salvador Ávila. Esto es En la Radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. No se vaya, regresamos en 3 minutos. Son 95.5 FM. La radio alternativa del desierto. Regresamos en la radio con Aarón Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Estamos hablando sobre los 100 años ya cumplidos de Luis Echeverría, y haciendo un análisis de lo que pues ha sido su trayectoria política. Ya nos dio una introducción resumida, pero muy muy concisa, Nacho Lagarda. Ahora está en la línea telefónica Salvador Ávila. Salvador, pues lo que quieras complementar, confrontar o ampliar sobre lo dicho de Nacho Lagarda sobre Luis Echeverría. Gusto saludarte, al Puma, por supuesto, también un saludo desde acá. Aarón, un saludo, y por supuesto a la audiencia que llena los auditorios. Eso, claro, muy bien. El buen uso de la palabra, Salvador Ávila. Pues mira, Echeverría, más allá de lo que atinadamente comentó Nacho, pues sí, evidentemente sus biógrafos y quienes lo han reseñado ahora ya sin miedo, porque evidentemente tenía los elementos para crear pánico desde la Secretaría de Gobernación y después como presidente, pues lo han reseñado así, como discreto, oscuro, eficiente y un hábil maniobrero. O sea, podríamos decir que él puede ser quien vulgariza la política y consagra prácticas para lograr una eficiencia o lograr un resultado con una corta visión, con una no visión como sus antecesores, que tenían una visión, una cosmovisión general de acuerdo a su tiempo y sus circunstancias, como lo ha señalado también Nacho. Él buscaba la eficiencia a través de la maniobra política que le daba resultados como generalmente debió, maniobrando desde sus espacios de discreción. Pues evidentemente la historia lo va colocando cada vez más como responsable del 68, maniobrando desde el dinero, con poder y con politiquería, vulgarizando el ejercicio de la incluso su mismo personaje. Él se diseña a sí mismo con estas maniobras políticas de comunicación de ese entonces, un personaje casándose con quien se casó, viviendo con el estilo de vida que vivía. Un hombre que le gustaba, por supuesto, el deporte, un buen deportista, golfista, tenista, le gustaba nadar, pero le gustaba adular y verse en Diego. Él quería salir de un mural, él quería salir retratado con Frida, él quería vivir ese México, y se diseñó un traje falso, por supuesto, como el emperador desnudo, de su mexicanidad, que vendió, ofreció y discursó por la República Mexicana como candidato con más de 56,000 kilómetros en campaña, como algunos otros lo han intentado, lo hicieron antes y lo han hecho después. Y con dinero compró, por supuesto, la intelectualidad. Yo considero, me parece que es el momento, no me gusta el término de intelectuales orgánicos, me parece demasiado, son intelectuales con sueldo.
pero que él lo sabe usar, lo sabe mover y lo sube desde la campaña, ¿no? No sé si a Nacho le tocó en la campaña en Sonora, que me cuentan, tuve alguna oportunidad de platicar con Biebrich, tuve alguna oportunidad de platicar Tuve la oportunidad de platicar con Biebrich en algunas ocasiones y él me contaba de esos momentos de gran campaña aquí en Sonora, con autobuses llenos de artistas, personajes, empresarios, periodistas, precisamente, y él como jilguero de estas campañas para conectar en procesos electorales, de aquella época, de aquel momento. Evidentemente Fidel Velázquez. Sí, Salvador, bueno, Salvador, ¿ya? ¿Se nos fue? Se nos fue, se fue bueno, la vamos a volver a marcar. Bueno, Nacho, ¿a quién, mientras restablecemos acá la llamada con Salvador, a quién se asemeja Echeverría, ya sea en el pasado o la actualidad, el estilo de gobernar de Echeverría? ¿A quién es similar? Porque hoy muchos, sobre todo los detractores de Andrés Manuel López Obrador, quieren empatar esta figura con él, ¿no? Y su ejercicio de gobierno también lo quieren relacionar mucho con el de Luis Echeverría. Se parece más a Perón en Argentina. Y es cierto lo que dice Salvador. Sí, vulgarizó la figura del presidente y se creó este personaje. Como lo vemos, me tocó verlo en la campaña, siendo yo niño, 11 años, no, 10 años tenía yo, y lo vi ahí en un mitin en Navojoa. Me pareció impresionante ver aquel personaje y lo que duraban los mítines, horas y horas y horas y horas y horas. Y entonces sí creo esta figura, este personaje, uno crea su propio mito. Y los políticos, por supuesto, que crean su propio mito y se convierten en esclavos de su propio mito. Y puede ser como sea, pero la historia los juzga, siempre quedan marcados por algún hecho que hayan cometido, y él quedó marcado por el 71, la represión del 71. 10 de junio, ¿no? Jueves de Corpus. Jueves de Corpus. Fue su responsabilidad. Y la culpabilidad, esa es otra cosa. Fue la responsabilidad del 68 fue de Díaz Ordaz. Y él como secretario de gobierno una corresponsabilidad. Pues claro, por un empleado, pero la culpabilidad todavía no lo hemos determinado, si fue el soldado, el militar o que sea, ¿no? Porque la ley no ha resuelto eso. Pero el 71, ese sí fue totalmente su responsabilidad. Los halcones, precisamente, ¿no? En la calle de San Cosme, ¿no? Había una manifestación de los estudiantes y bueno. Ya restablecimos la comunicación con Salvador. Antes, bueno, dice Wendy Avilés, buenísima la colaboración de Nacho Lagarda. Nos saluda también David Parra, un saludo a David Parra. Muchas gracias. Jorge Terminal, bueno, todos, algunas felicitaciones para la mesa, muchas gracias a todos. Salvador, perdimos la comunicación, pero adelante. Creí que lo conocía, pero me equivoqué. Declaró Díaz Ordaz. Evidentemente ya no pudo hacer nada al respecto. Echeverría crea a su alrededor una imagen de mexicanidad. Se rodea de folclore, incluso en su casa, quiere mandar una señal de que es un místico, un madrugador, un trabajador incansable. Fue en su momento un tapado, en ese momento histórico, pues prácticamente perfecto. Como presidente, y esto es muy interesante, quiere saltarse a sus antecesores inmediatos y procura o busca o intenta, fallidamente por supuesto, un cambio radical. Quiere volver otra vez a Cárdenas, quiere un nuevo Cárdenas, quiere volver al origen nacionalista, quiere volver con los campesinos, quiere más ideología de izquierda, quiere más marxismo. Repudia el desarrollo estabilizador logrado en aquellos momentos y le gusta gastar, porque además manifiesta que si había dinero, pues había que gastarlo, si no, ¿para qué diablos había servido el crédito acumulado del famoso desarrollo estabilizador? Entonces, pues había que gastar, él lo veía como una inversión, gastar era invertir y operaciones productivas para la nación. Incluso hay algunas anécdotas risibles de proyectos faraónicos nacidos con gastos millonarios que fueron un fracaso, como la siembra de girasoles. Hubo algún secretario de Agricultura que le recomendó sembrar girasoles en lugar de maíz,
les pareció una idea brillante, y hicieron la inversión, y por supuesto que fue un rotundo fracaso, ¿no? Jojoba en Sonora, Salvador, jojoba en Sonora. Por La ejemplo, jojoba, una planta del desierto, y nos íbamos a hacer millonarios. Hubo quien intentó pararlo. El secretario de Hacienda en su momento, Hugo Margain, le dijo, oiga, me parece que hemos llegado al límite del endeudamiento. Después de haber manifestado su señalamiento, pues Echeverría aceptó la renuncia del mismo y le da cabida, pues en ese momento ya el siguiente presidente, que es López Portillo, ¿no? Asume la secretaría. Pero con esa relación con Sonora, esa persecución política que tiene desde el 68, en el 71, en el Jueves de Corpus, pero también en Sonora con Biebrich. También no olvidemos ese enfrentamiento que está registrado tanto en un libro de un periodista de Tijuana, como en la misma biografía de Biebrich, relacionado con el enfrentamiento que tienen con Moya y Biebrich versus López Portillo. ¿Qué libro es? ¿Crónica de una infamia? Crónica de una infamia de Blancornelas. Okay. Crónica de una infamia, y la autobiografía de Biebrich, por supuesto, donde con 30 años pues ya es un perseguido de Echeverría. Y Biebrich me comentaba que él y Moya pues le jugaban las contras, en cosas que parecían sin sentido, pero se enfrentaban al poder de una manera que parece en broma, pero que provocaban la ira del hombre más poderoso de México. Pero antes de eso, de que Biebrich fuera perseguido, lo destituye a final de cuentas como gobernador, pues era su nene consentido, ¿no? Antes de eso, su ¿no? nene consentido. Lo inventó, era su Pinocho, y lo inventó, y él mismo lo destruyó. Yo quiero cerrar con Salvador algo, que hay una dualidad muy peligrosa en los funcionarios públicos o los políticos, los hombres del poder, que es que a veces ponen por encima de la investidura de su puesto, desde el cuico de esquina hasta el presidente de la República, que es su persona, lo ponen por encima sobre la institucionalidad del puesto. En el presidente llaman investidura presidencial, y en el cuico de esquina es la ley de tránsito, la ley de seguridad pública. Entonces, ahí es donde los personajes, estos políticos, les gana. Por ejemplo, a Lázaro Cárdenas no le ganó eso, y él primero la investidura, y hay otros que se pierden. Es el caso de Echeverría. En este patriotismo, nacionalismo, patriotismo más bien, ¿no? Porque patrioterismo, vamos a llamarle patriotismo. Ya lo dibujó en usar guayabera, tomar agua de chilla, frescas, enchiladas tamales oaxaqueños, esa mexicanidad hecha cursilería como parte de su naturaleza, y el presidente tiene que ser primero el presidente y después la persona, porque corren el riesgo de que pasan a la historia por los errores, o haber puesto por encima de la persona a la figura, como el que le gusta cabalgar, pues, y se dedica a andar cabalgando. Sí. Ahora, bueno, ¿qué tanto es realidad y qué tanto mito, donde se decía esta falsa retórica de la izquierda, o más bien era una retórica, pero en acciones, no concreta, era más populismo que otra cosa? Ahora sí, que populismo, pero del gacho, ¿no? Del malo. Y que realmente era un agente de la CIA. ¿Qué tanto es mito y qué es realidad? Era a final de cuentas, y todo esto de inventar los países de la del tercer mundo, era, quienes iban a ir a parar a ese organización de países del tercer mundo iban a ser no países capitalistas, por supuesto, iban a ser los que estaban más pegados a ser comunistas, y de esa manera dejarlos en el limbo, y era pues tiempos de la Guerra Fría, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto o es un mito esto de que era a final de cuentas una especie, pues no de agente de la CIA, pero sí trabajando muy acorde a la CIA? No es lo mismo ser agente de la CIA que colaborar. Colaborar, pues. Y en aquel tiempo, como gobernante, presidente o lo que fuera, pues o colaborabas con la CIA o colaborabas con la KGB de aquella época, ¿no? No había más, así. No había más. No había nadie que estuviera ni contigo ni con. Pues era eras de acá o de acá. De este. No había nadie en medio, entonces. No, era como decía Lechuga, el cómico, del este o del oeste, o oeste. Entonces, pues
tal vez colaboró con algunas cosas como secretario de Gobernación, pasando información, como sigue existiendo hoy en día, y va a seguir existiendo el resto de la humanidad. Y él tal vez colaboró y quedó registrado por ahí en algún fax o alguna cosa de aquella época, en un comunicado, y después parece que lo sacó en una desclasificación que hace de esto, y ahí se menciona, ¿no? Y pueden en un documento de la CIA pueden mezclar y poner mi nombre, ¿no? El historiador Ignacio Lagarda nos dio los datos de la fundación. Está magnificado según tu... Sí, yo digo que análisis. sí, pues está magnificado, pero sí había agentes de la CIA en México y había agentes de la KGB. Sí, acuérdate de Zorrilla en sus columnas de red privada, y Pues denunció sí. alguna vez y les puso la dirección y todo, ¿no? Recordarás. Pero no puso los de la KGB, porque si Ajá. estudias la izquierda y la revolución socialista en México, vas a encontrar que había agentes y personajes que trabajaban para la CIA, colaboraban. Sin embargo, Zorrilla Digo, estaba para la KGB. como más apegado, sus inicios son en un conservadurismo, y era más, andaba ahí en el panismo. Bueno, era un policía brutal, esa es una... Digo, no Zorrilla, perdón, Manuel Buendía, quise decir, perdón. Manuel Buendía. Y policía era el que investigó. Sí, Zorrilla es el que supuestamente lo mató, ¿no? Sí. Y pero- hay quienes dicen que realmente lo Sí. mató la CIA, ¿no? Sí, y hay que recordar también que, A Manuel Buendía, que me todo el refiero. tiempo el poder en México, el poder presidencial de México es absoluto, siempre ha sido absoluto, aunque digamos que la democracia y que esta cosa, es un poder brutal, el del presidente de México y del presidente de cualquier parte del mundo. También te recuerdo que Noriega en Panamá a colaboró con la CIA también. yo creo del foxismo, o quizás desde Cedillo hasta Peña Nieto, más bien el poder empresarial era el que estaba a la par, o por encima. Ya ves la foto famosa esa donde le está pegando una regañiza, no recuerdo el nombre, pero el CEO de Grupo IGA, ¿no? A Enrique Peña Nieto. Cómo le está dando ahí, se ve que le gira instrucciones. Creo que se volteó tantito, pero y el poder empresarial... No hay empresario mexicano que se le ponga realmente en contra del presidente de la República. Y si quiere ser bueno... No, pero lo te queda duda que eran ninguneados un Fox, un Calderón, Claro, un Peña Nieto, Pues por ninguneados no poder. es la palabra, pero son factores de poder que se va negociando, va conociendo, pero ponerse en contra, mira cómo le está yendo a Salinas No, bueno, por pero no pagar impuestos. pero ahí sí Y que fíjate- don Peje inmediatamente mandó el mensaje, ¿no? Adiós, Texcoco. Poder presidencial. ¿No? Y como, Ahí sí. Y como el de Vuelve. Telmex, el de Telmex, ¿cómo el más rico del Slim. mundo? Slim, Sí. ve como ese no es No, pues, tonto. súper pragmático, Dijo, sí. Pragmático, dijo, no va a durar más de 6 años, dijo. Totalmente. No se asusten. Y hay que pagarle 26 mil millones de impuestos, se los pago, los voy a recuperar en el otro. Así sí. es. Pues, Así es. Ya entonces, dijo la Suprema Corte también que el baquetón de Salinas Pliego tiene que pagar, ¿no? ve cómo le fue a los Garza, los ricos Sí. de Monterrey, los ricos de este país. Con Echeverría. Echeverría. Y los de Obregón, pues les quitó las tierras. Así es. Con un decretazo, los hizo pedazos. Sí. Bueno, Salvador, ¿tú qué opinión tienes ahí, qué análisis sobre el mito o realidad, no sé, de que era un colaborador de la CIA, Echeverría? Yo viví algunos años en San Jerónimo, muy cerca de la Universidad del Tercer Mundo de la Casa Echeverría y de sus múltiples propiedades, ¿no? Que ahí están, para el que las quiera ver. Ahí están las casas inmobiliarias que las venden, las rentan o las administran todavía. Y ahí está ese maravilloso espacio que era hasta antes del segundo piso San Jerónimo, que una glorieta donde está una bandera monumental. San Jerónimo, vivir en San Jerónimo era vivir en unas barrancas fantásticas donde todavía alcanzaba a descender un río que me tocó todavía limpio, ahora es drenaje. Y fantástico, un terreno fantástico del cual se adueña Echeverría. Y lo que de niño me llamaba mucho la atención era la tremenda antena que estaba en la Universidad del Tercer Mundo y la inmensa seguridad que como niños jugábamos en las calles empedradas había para poderte acercar a cualquiera de las múltiples entradas que rodean o la universidad o las casas que son propiedad del expresidente. Entonces siempre, por supuesto, como dice Nacho, existió esa versión, pero yo creo que basta a los ojos de los documentos que hemos tenido a la vista recientemente con la desclasificación de un sinnúmero de archivos de Lecumberri, entre otros archivos ocultos, de lo que se espiaba, cómo se espiaba y cómo se redactaba y cómo se manejaba esa información para darnos cuenta que hay mucho más de mito que mucho más de realidad. Sin embargo, o estabas con uno o estabas con otro, no había de otra, ¿no? Y
a veces Echeverría estaba más, él jugaba según donde estaba, era más allendista que Allende cuando estaba por allá, era más japonés que un japonés, era más inglés que un inglés. Él pronunciaba las letras y las palabras según el lugar donde le correspondía, queriendo sacudirse su fantasma del 68, creo que más que del 71, porque multiplica por 100 el presupuesto de la UNAM, multiplica por 1000 el presupuesto de la UNAM. Su gabinete está integrado prácticamente por puros egresados de la UNAM. Entonces, ese fantasma que lo persigue del 68, porque él cree que en el 71 consigue sus chivos expiatorios con el regente de la ciudad y con el jefe de la policía, siente que le puede dar carpetazo, le puede dar vuelta a la página. Pero, evidentemente, la inteligencia es parte de la historia de la humanidad, o el deseo de la humanidad, seas de cualquier partido, seas de cualquier gobierno. Ahí está la embajada, la oscura embajada de la Unión Soviética en su momento, por patriotismo, por un lado, esa antena que te digo que nos llamaba atención, y en Reforma la embajada de Estados Unidos. Entonces hay historia, hay materia y hay leyendas para el que las quiera contar, analizar y hasta novelar, ¿no? Pues, evidentemente el intercambio de información es necesario, y cuando tienen a una persona que está abriendo la universidad a los docentes chilenos, pues no me sorprende que en ese momento Estados Unidos haya levantado la ceja. Sí, ¿De qué se está tratando? Hay muchos mitos en esto del espionaje. Yo estudié mucho expedientes del ejército y de gobernación en los años 70, cuando estudié la guerrilla en México, de estos desclasificados. Y me parecía absurdo, cómo podían tener esta burrez los agentes de gobernación y los agentes militares con los reportes en tarjetas Bristol. Así es. Eso sucedió en la Sierra de Álamos, y nunca ubican bien a la ciudad de Álamos, cerca de los Mochis, por un lado de Guasave, ponen, dije, no puede ser, y estudiar y revisar, que los he revisado a plenitud y a pasto, muchos de esos expedientes. Digo, qué bárbaro, es más difícil descifrarlos para poder entender que sabían. Y sabe, lo que sí era una realidad, cuando sí sabían, era cuando agarraban a chingazos a un delincuente y lo torturaban. Ahí les decía todo, sí. Pero con aquellos sí no tenían formas de investigar bien. Sí. Es como el mito ahora de que te está oyendo todos los días este Zuckerberg y se sabe y adivina, o estos mitos que la gente socialmente crea y los convierte casi en realidad. Un ejemplo real, ahora, cuando la pandemia, hubo un momento en que en todo el mundo, ¿no se fijaron que todo el mundo empezó nadie sabe por qué, a comprar papel sanitario, pensando que se iban a curar limpiándose el trasero? Nadie supo hasta ahora por qué, nos ha dado una explicación. Y quién sabe que eso pasa igual en estos, cuando dijiste la foto que está regañando. Ahorita te puedo hacer así, mira. No, pero sí, ese sí hay un relato del mismo, de quien tomó esa foto. Y ese sí hay una narrativa de lo que sucedió ahí. Pregúntame cómo se verían en privado los dos. El presidente y su socio empleado en la... ¿Cómo se verían qué? Cuando en privado. ¿Cómo se tratarían en privado? Pues más la regañiza más fuerte, yo creo, para el infraestructure, como decía. Oye, bueno, dice Luis Marco, programazo también el de hoy. Es un deleite escuchar las crónicas de Nacho Lagarde y Salvador Ávila, quienes vivimos todo el pragmatismo del gobierno de Echeverría y los más latrocinadores, recomendado a las nuevas generaciones para entender el proceso, dice Luis Marco. Bueno, te recomiendo que lean. Es muy importante lo que acaba de decir el radioescucha, es muy importante. Yo nací en el 72, me tocó poco de Echeverría, más me tocó su leyenda o sus consecuencias, pero sí es muy importante. La represión en la prensa evidentemente era fuerte, intensa. Hizo pedazos Excelsior. Mira qué buena pregunta aquí de Leonardo Melo. Dice Aarón, pregunta, cuando Fidel balconeó a Vicente, ¿no es espionaje? Pues claro que sí fue, ¿no? Por supuesto. No, los cubanos se pintan solo para eso, ¿no? Digo, igual que los cualquiera grave. Si supiera los equipos que tenía Fidel. No, pero muy bruto, pues también Vicente fue como se pone a hablar en una línea telefónica con otro presidente,
pues cómo no va a quedar, pues si todo se graba, digo, hasta en Los Pinos lo estaban grabando, pues, o sea, pero bueno, son parte de las estupideces, tonterías de lo que marcó un gobierno como el de Fox. A la audiencia que nos está escuchando y que es joven, yo nací en el 59, 11 años antes que Salvador. Vean y recuerden la anécdota de Echeverría en Nogales cuando fue a Naco a las 3 de la mañana. Es épica, sí. La conocemos. No, y mandaba a hablarle a secretarios 2, 3 de la mañana, los levantaba, sí, y no. Sí. Pero bueno, eso se llama el estilo personal de gobernar. Tiene que ver con la naturaleza de cada quien. Pues muchas gracias, se nos acabó el tiempo, excelente como siempre, enriquecedora, sabrosa, muy jugosa la plática y hasta con picantito, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Un placer. Nos aportó aquí, además del chiltepín sonorense, pues el habanero chilango acá, bueno, que no es propiamente de allá, pero se come mucho, pues ese picante, ¿no, Salvador? Tampoco, allá en Ciudad Monstruo, ¿no? Tampoco es de La Habana el habanero, ¿eh? No, ¿de dónde? ¿Tabasco? Es africano, es africano. Africano, sí. Órale. Bueno, muchas gracias, Salvador, nos vemos, espero que ya esté recuperado, ya vas de salida, ¿no? ¿Tiene COVID? Totalmente. Sí, por eso no ha venido así. Bueno, pues muchas gracias, Salvador, y pronta recuperación, y bueno, te esperamos aquí el próximo jueves. Gracias Nacho. Gracias, Puma. Gracias de acá al Puma. Bueno, esto fue en la radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana a las 12 del día en otra emisión más de la radio con Aarón Tapia en Zoom 95.5 FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.